25 de junio se va a realizar la presentación del libro Julio Popper, El alquimista del páramo, en el Centro de Jubilados Ley 244 de aquí de nuestra ciudad. Y para conocer más detalles de esta presentación y de la obra en sí misma, ya lo tenemos al escritor y al autor de este libro en línea. Estamos hablando de David Guevara. David, buenos días. Florencia Basso te saluda. Bienvenido a la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Florencia. Te agradezco mucho tu llamado. Bueno, contanos cómo te estás preparando para esta presentación de mañana. Imagino que con mucha expectativa, luego de un arduo trabajo en la elaboración de este libro, ¿no? Sí, claro. Sí, es así, Florencia. La verdad que, bueno, con las ansias propias, como bien decís, de la presentación, en definitiva, de mi primer libro, digamos, importante en materia de historia, lo cual para mí significa mucho, ¿no? Obviamente. Y bueno, la verdad que estoy ansioso de presentarlo a la comunidad en general, porque es un trabajo importante acerca de una figura como fue el explorador Julio Popper, con sus matices, y realmente es un trabajo que contiene, ¿no es cierto?, hay un corte del contexto histórico, ¿no es cierto?, donde se desarrollaron los acontecimientos, que sí, es lo más importante para poder evaluar, ¿no es cierto?, realmente qué aconteció por aquella época. Estamos hablando del periodo de 1885-1893 en Tierra del Fuego. Ajá. Contanos, David, cómo fue este proceso de elaboración, de gestación de esta obra. Imagino que ha sido arduo el trabajo de recopilación de información también, ¿no? Claro, porque en realidad, viste, había mucho material acerca de la figura de Popper. Por supuesto, mayormente estaba dispersa, y por otro lado en publicaciones muy antiguas que no habían sido editadas nuevamente. Sumado a ello, por supuesto, el trabajo que desarrollé en distintos archivos nacionales y privados, y con mucha información también suministrada por otros investigadores que se encontraban fuera del país. Así que bueno, la verdad que es el resultado de muchos años de investigación realmente. Imagino que sí. ¿Y cómo fuiste pensando cada capítulo, cómo está compuesta esta obra y con qué se va a encontrar la persona que tenga acceso a este material? Bueno, en principio se va a encontrar, desde el punto de vista, digamos, físico, se va a encontrar con un libro que entiendo que es importante. Tiene 500 páginas, está ilustrado, tiene más de 200 ilustraciones, y el desarrollo, ¿cierto?, está en 14 capítulos, y por supuesto que tiene un desarrollo cronológico, que me pareció lo más prudente para hacerlo, por cuanto como había mucho material disperso, sí, acerca de la figura y muchas citas en uno y en otro lugar, dije, bueno, tomé como trabajo, ¿cierto?, de que esto fuera tomando una línea de tiempo, de tal manera de poder contextualizar toda la actividad del explorador rumano. Bien. Así que nos vamos a encontrar con una obra que tiene, ¿no es cierto?, esta particularidad, que es cronológica. Obviamente que tomamos del periodo que él nace. No nos olvidemos que él nace en Bucarest, Rumania, allá por 1857. Después de tener un periplo alrededor del mundo, finalmente recala en Buenos Aires allá por fines de 1886, y ya en para esa fecha, digamos, lo encontramos en Tierra del Fuego con su exploración, pero muere a muy temprana edad. Imagínate que muere en 1893, así que pocos años
realmente de actividad, pero muy intensa, desarrolló en nuestro ámbito territorial. David, y con respecto a los pueblos originarios, la figura de Julio Popper ha sido en algunos puntos cuestionada. ¿Cuál es tu postura con respecto a él, lo que fuiste descubriendo de esta persona? Porque también hay que poner todo dentro del contexto histórico, correcto, ¿no? Sí. De ese momento, de esa época que se vivía en el mundo, en nuestra provincia, bueno, en Argentina, que eran años de formación de la nación también, ¿no? Sí, realmente, ¿no es cierto?, es un personaje histórico, tiene, por supuesto, luces y sombras, podríamos decir. Claro, luces y sombras, y a veces tiene algunas actitudes que pueden resultar para nosotros en tiempos modernos polémicos o controversiales, y particularmente cuando analizamos, ¿no es cierto?, los registros fotográficos producidos en 1886, en el momento de su exploración, él tiene, ¿no es cierto?, un encuentro con un grupo de indios de la etnia Chelman, ¿no es cierto?, Onas, que finalmente resulta de ese encuentro dos aborígenes, ¿no es cierto?, muertos, que son los que generan finalmente la producción fotográfica, por así decirlo, de esas imágenes que tanto han impactado. En realidad él hace un recuento circunstanciado, ¿cierto?, de la situación, muy puntual y muy claro y preciso respecto de cuáles fueron las circunstancias que de ese encuentro y qué es lo que finalmente aconteció. De hecho, que esto está publicado en su primera conferencia que dio ante el Instituto Geográfico argentino allá por 1887, y después lo ratificó mucho más claramente para tratar, ¿no es cierto?, de correr ese velo, ¿cierto?, y de sombra que había referente a ese episodio. Sí. Eso ocurrió, ¿cierto?, en su segunda conferencia de 1891, justamente en el mismo ámbito, en el Instituto Geográfico Argentino. 2 años antes de su fallecimiento. Exactamente. Él muere en 1891 y poco después muere, ¿no es cierto?, en 1893, en circunstancias que para mí en lo particular, además, digamos, de misteriosa, entiendo, ¿no es cierto?, que estamos frente a una conspiración, ¿no es cierto?, que lo llevó finalmente a la muerte. Claro. Pero en definitiva, referente al punto que vos me estás conversando, te digo que mi mirada en lo particular es que es un hecho circunstancial, el encuentro producido con nuestros pueblos originarios, más porque él tenía una mirada positiva, altruista, y de hecho que su preocupación fundamental estuvo en la fundación de una colonia indígena. De hecho que eso está plasmado en un proyecto que empezó a desarrollar muy interesante para poder albergar, ¿no es cierto?, en esta zona que hoy es Río Grande y que él en su momento denominó Colonia Popper. Acá su desarrollo estaba previsto poder albergar, ¿no es cierto?, y dar manutención en forma gratuita a más de 150 digamos, del pueblo originario, familias, de tal manera de poder generar también sustentabilidad desde el punto de vista del trabajo, así que él pensaba en un desarrollo agrícola ganadero para este sector. Todo lo que vas contando, David, nos va haciendo imaginar, bueno, la capacidad también, lo que tiene la radio, ¿no?, de escuchar quizás un relato y podernos ir imaginando una figura histórica, que esto que decíamos recién, con sus luces, con sus sombras, pero que imagino debe haber sido un hombre muy fuerte y de un carácter muy impresionante, ¿no? Sí. La verdad que es una figura muy presente en nuestro antepasado, digamos, nuestra evaluación del pasado fueguino. Lo que me queda claro a mí, y esto hay que llevarle, ¿no es cierto?, a nuestros oyentes en particular y a aquellos que puedan estar interesados en concurrir, ¿no es cierto?, a la presentación de mi libro, es que lo que yo estoy, por un lado, ¿cierto?, corriendo este velo referente a de que siempre
era un hombre muy preocupado por el destino, ¿cierto?, de nuestros pueblos originarios. Así que era una situación que él lo atormentaba particularmente, porque él vislumbraba, sin ninguna duda, después de haber recorrido, de que el destino de los pueblos originarios estaba echado a partir, ¿no es cierto?, de la presencia de las grandes estancias magallánicas, y por supuesto con la llegada de la oveja, en principio traídas de Malvinas. Eso generó, como sabrás, ¿no es cierto?, la creación de grandes latifundios y en definitiva las grandes estancias magallánicas ya habían comenzado para la época que Popper cruza justamente en su expedición. Lo que primero le llama la atención son los alambrados, los extensos, ¿no es cierto?, alambrados. Sí. Ya está, si para esa época ya la Tierra del Fuego, en el sector chileno, ya se encontraba alambrado, y eso lo que había hecho era reducir el hábitat de nuestros pueblos originarios, claro, que tenían como alimentación, ¿no es cierto?, el guanaco. Así que ese libro albedrío había finalizado, lamentablemente, para nuestros pueblos. Bien. Así que es el hambre, ¿no es cierto?, y ese choque, ¿no es cierto?, de civilizaciones, pero en realidad lo que choca, ¿no es cierto?, son los intereses económicos. Claro, de totalmente. aquel momento. Totalmente. Y era más valioso, ¿no es cierto?, la oveja en la mirada, ¿no es cierto?, de estos estancieros magallánicos, Sí, que la vida humana. uh-huh. Entonces, lo que estaba ocurriendo era que las poblaciones de pueblos originarios, por caso, ¿cierto?, que estamos conversando de los Shetland Wona, ya se estaban desplazando hacia el sector argentino de la Tierra del Fuego en forma masiva, porque habían sido ya expulsados y estaban expulsados de los territorios fueguinos del lado del sector chileno. Imagínate vos que por alguna razón, ¿no es cierto?, estaba daba Dawson, ¿no es cierto?, uh-huh. en Chile, donde Fagnano había podido lograr llevar muchos de esos pueblos originarios. Claro. Pero bueno, era un proyecto que finalmente toca punto final en el sector chileno, porque lo intiman a Fagnano con su concesión que finalizaba sus 20 años. Así que bueno, esos pueblos, así diezmados como estaban, finalmente Fagnano logró hacer la misión salesiana en Río Grande, uh-huh. y muchos de ellos llegaron, ¿no es cierto?, ya sumamente... Y ahí ya es un poco de historia más conocida quizás para Claro, ¿viste? Uh-huh. Llegan acá ya prácticamente con muchas enfermedades y realmente con un problema de alimentación muy importante. Lo que yo quiero señalarte en definitiva es que Popper fue un límite para los estancieros magallánicos, uh-huh. y también para la burocracia estatal foguina con asiento en Ushuaia. Fue un límite en el sentido de que él tenía otra mirada y respecto a lo que debería haber sido, ¿cierto?, la adaptación de los pueblos originarios. Bien. Por eso él estaba muy metido con el tema de su colonia indígena, que lamentablemente fracasa primero y finaliza justamente por su inesperada muerte. Uh-huh. Así que una vez que él fallece en 1893, lo que nos vamos a encontrar es que los estancieros magallánicos, ya sin esa barrera natural, sin ese obstáculo, ¿cierto?, que representaba Popper, avanzaron definitivamente sobre el sector argentino, que es la que crea las grandes estancias, ¿no? Claro. Y bueno, con eso obviamente la consecuencia inmediata será que los pueblos originarios no encontrarán el espacio, ¿no es cierto?, o el hábitat necesario para poder seguir subsistiendo. Muy bien. David, por último, porque ya estamos finalizando, quería consultarte si este libro, esta presentación, luego de mañana que se haga la presentación oficial, va a estar disponible en alguna de las librerías locales para quien esté interesado en adquirirlo. Sí, la gente lo va a poder encontrar en la librería, en Ecolibro y en Rayuela. Muy bien. Así que, pero bueno, yo lo que quiero hacer extensivo es una invitación a toda audiencia
para que concurra mañana a las 16 horas en el Centro de Jubilados con motivo de la presentación de mi libro. Así que bueno. Perfecto, entonces la invitación está hecha. Recordamos que el Centro de Jubilados Ley 244 está en O'Higgins 570. Es decir, en lo que sería el barrio GT. Muy bien. Muchísimas gracias, David, por este contacto y el mayor de los éxitos para la presentación de mañana y para lo que venga a futuro. Bueno, te agradezco muchísimo, igualmente para todos ustedes. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hablábamos con David Guevara, escritor de aquí de Río Grande. Mañana se presenta el libro Julio Popper, El alquimista del páramo, en el Centro de Jubilados Ley 244.